ingeniero del Atlántico que creó una casa que genera su propia energía con paneles solares. Ahora esta tecnología no solo la usa para su hogar, sino que la vende a otras personas y empresas interesadas. ¿Qué debe hacer si vendió su carro y no realizó el traspaso? La cuarta nota más vista sugiere que se debe iniciar una acción civil para que un juez ordene el correspondiente traspaso y haga cumplir a las partes mediante una sentencia. Y en quinto lugar está la historia de un hombre sirio que huyó de la guerra para buscar el amor de una colombiana. Esta pareja se conoció por Skype, se casó por internet y el joven viajó por 6 países para verla. No vino, ya lo sé. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada. Primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, numeral La Ruta Odebrecht-Aval. Así se llama el debate citado hoy por el senador Jorge Robledo en el Congreso de la República. Es el cuarto y él sigue investigando, tiene nuevos elementos y hoy lo tenemos aquí, yo me atrevo a decir que en primicia en la W, senador, para que nos cuente todo lo nuevo que ha podido descubrir y cómo lo ha atado a todo lo demás que usted ha investigado sobre el tema Odebrecht. Odebrecht inmensa y con un poder enorme. Sí, Vicky, muchísimas gracias por su invitación. Yo creo que hoy vamos a hacer un debate, es el cuarto que yo hago, pero recordemos que cada debate de esos se ha hecho es porque hay cosas nuevas. Entonces, este debate lo que pasa es que trae cosas nuevas, que no se han tratado. Por ejemplo, cosas que usted ha mencionado aquí en la W, nunca se habían tratado en el Congreso. Pero entonces no me lo vaya a contar todavía. Listo. Espérenme un segundito, voy con las noticias y que la gente se vaya animando a acompañarnos en nuestro Facebook Live. Óigame, Juan David, ¿estamos saliendo en Periscope? No, por favor, mandemos en Periscope. No claudiquemos. Todos los días también en Periscope. Numeral La Ruta Odebrecht-Aval, 12 del día, 3 minutos. María Camila, ¿qué pasó? Vicky, el gobierno reveló que en la última semana de agosto se reportaron 244 quejas por presuntos delitos electorales, es decir, que pasaron de 1.224 a 1.468 en solo una semana. El Ministerio del Interior ha informado que los departamentos con mayor número de quejas son Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca, y que las ciudades con mayor número de estas quejas son Bogotá, Cúcuta y Pereira. Y las quejas más comunes son la violación al régimen de propaganda electoral y acceso a medios de comunicación, intervención en política de los servidores públicos y constreñimiento al sufragante. 12 del día, 4 minutos. Laura, ¿qué pasó con el general Nicasio Martínez? Abra, Tibu, abra. Laura Palomino. Oiga, a propósito, es que hoy está en Jairo, se volvió noticia el general Palomino, el general Nicasio Martínez por cuenta de lo que califican como un desacato. Ya tenemos a Laura Palomino. Laura. Pues vi que el general Nicasio Martínez habría desacatado una orden judicial, según informó el colectivo de periodistas Rutas del Conflicto. El comandante del Ejército, general Nicasio Martínez, fue declarado en desacato por negarse a entregar información sobre los convenios administrativos que tiene su entidad con empresas de hidrocarburos en Colombia. El 14 de febrero pasado presentaron un derecho de petición al Ejército para que les informara cuántos convenios había suscrito con la empresa del sector de hidrocarburos. El juzgado 33 administrativo de Bogotá le ordenó a Martínez que en un plazo máximo de 48 horas suministrara la información solicitada. Sin embargo, el 2 de abril, el Ejército contestó que no podía entregar lo requerido por una cuestión de reserva y seguridad nacional, y pues luego de esto inició un incidente de desacato y un juez ordenó que el general haga cumplir en su integridad la decisión del 29 de marzo. 12 del día, 5 minutos. Recuerden nuestro hashtag numeral La Ruta Odebrecht-Aval. Nos escuchan a esta hora en todo el país
y por supuesto también conectada a Cartagena. Un abrazo para todos los que nos escuchan a esta hora en La Heroica, en Cartagena. Imagino la temperatura. 12 del día, 5 minutos. Lucas, ¿qué pasó? Vicky, los congresistas Antonio Sanguino y María José Pizarro presentaron un proyecto con el que se busca acabar con los intereses en los créditos de ICETEX para los ciudadanos Sisbén 1, 2 y 3 y las víctimas del conflicto armado. El senador Sanguino explicó que es necesario garantizar el derecho a la educación de todos los colombianos. Hoy el ICETEX se convirtió en una institución financiera onerosa para los jóvenes de más bajos ingresos en el país. Los créditos se constituyen en créditos leoninos, en créditos que no están al alcance o que se convierten en una carga impagable por parte de estos jóvenes. Vicky, el proyecto también busca que se condonen los intereses de los ciudadanos de más bajos recursos que ya tengan créditos con el ICETEX y que se prohíba la capitalización de los intereses para todos los créditos que otorga esta entidad. 12 del día, 6 minutos. Numeral, la ruta Odebrecht Aval, solo en segundos con el senador Robledo. Mateo, noticia en el mundo y tenemos primicia de Jairo en el caso de Pacific Rubiales. Vicky, le cuento que la bolsa de Buenos Aires cae en este momento 11,69 a media jornada, con derrumbes de alrededor de 15% para instituciones bancarias y empresas energéticas en el segundo día de un control de cambios que intenta frenar esta fuga de divisas. 12 del día, 7 minutos. Jairo, ¿qué pudo averiguar hoy? ¿Qué más datos nos trae sobre Pacific Rubiales? Vicky, estuvimos indagando con las autoridades cómo habría sido la llegada de estos dineros de Pacific Rubiales a las campañas políticas. Y lo que han encontrado los investigadores es que no fue una entrega directa, es decir, de Pacific o de la empresa directamente a las campañas políticas, sino que se habría hecho a través de contratos ficticios con empresas que están por establecer. Es decir, en una investigación interna que hizo la propia empresa fue cuando detectaron que habrían unos giros por más de 7.000 millones de pesos, de los cuales pues habría al parecer alguna irregularidad en los movimientos financieros. Cuando fueron a revisar los contratos por lo que se pagó los más de 3 millones de dólares, se dieron cuenta que no fueron ejecutados. La razón, el objeto por lo cual se contrató, no los ejecutaron. Eso fue lo que prendió las alarmas al interior de la propia empresa, de los altos directivos que empezaron a investigar. Fue ahí, Vicky, cuando uno de los trabajadores de la propia empresa decidió contar que ese dinero se habría hecho a través de estos contratos ficticios, pero iban a las campañas políticas. Ahí aparecen los correos, las comunicaciones de quienes dieron la orden, quiénes fueron los que gestaron, cómo tendrían que salir esos dineros y a qué personas se les entregaron de las campañas políticas. La Fiscalía por lo pronto está armando un plan metodológico y ya lo que nos dicen es que por lo menos 12 personas tendrán que ir a declarar en los próximos días para dar explicaciones sobre estos movimientos bancarios. Y como lo contamos ayer, un propio funcionario de la empresa levantó la mano y le dijo a la fiscalía, le dijo a los investigadores que estaba dispuesto a colaborar y a entregar toda la información de una oficina casi estructural, el mismo modus operandi que tuvo en sus momentos Odebrecht. 12 del día, 9 minutos. Ahora sí, senador Robledo, numeral la ruta Odebrecht Aval. ¿Por qué se llama este debate la ruta Odebrecht Aval? Pues porque realmente se termina armando, esas son las cosas más importantes de las que voy a hablar hoy, que son distintos aspectos, pero hay uno que es bien interesante mostrar cómo se unen en este escándalo Iván Duque y Juan Manuel Santos. ¿Se unen? Se unen en este escándalo Juan Manuel Santos. ¿Por qué se unen? ¿Por qué se unen, Se unen senador? porque... Empecemos por ahí. ¿Por qué se unen Juan Manuel Santos e Iván Duque? Un poquito larga, pero tiene que ver con esto. ¿Se acuerda el escándalo que estalló cuando la ministra del Transporte y Marta Lucía Ramírez estuvieron pues envueltas para regalarles $1 billón a los banqueros, entre la mitad de esa plata para Luis Carlos Sarmiento Angulo? Y eso hubo un escándalo y de eso vamos a hablar esta tarde. Yo estoy insistiendo en pedir la renuncia a la ministra del Transporte. Pero a ese punto se llegó porque la Superintendencia de Industria y Comercio, empezando el 2017, impidió que se le caducara el contrato a la Ruta del Sol, o sea, Odebrecht Aval. Pero atérrese usted, la primera persona que le dijo
a la Superintendencia de Industria y Comercio que procediera en esa dirección, en una dirección legalmente absurda, fue Iván Duque, el senador Iván Duque, como una manera de él como protegerse del pequeño escándalo que había estallado en ese momento cuando se supo que él había estado con Oscar Iván Zuluaga en Brasil hablando con los de Odebrecht. Entonces ahí se juntan, protegiendo los unos y los otros a Luis Carlos Sarmiento Angulo y a Odebrecht. ¿Qué pruebas hay, senador, de esa actuación de Iván Duque? Todas. Hay una carta de Iván Duque, pues no tengo aquí mis papeles, o sí los tengo aquí a la mano, pero me demoro si lo busco, pero en enero creo que es, le manda una carta Iván Duque al superintendente de Industria y Comercio, al doctor Robledo, ¿sí? A Luis Felipe Robledo. Pablo Felipe Robledo, y le pide que por favor investigue ese escándalo por violación a las normas de la libre competencia, cosa que es un absurdo total. O sea, un caso que es de soborno, de cohechos, de lavado de activos, de todo tipo de crímenes, que se investigue por violación a la libre competencia es un absurdo. Pero más absurdo resulta ser, y ya supimos que Santos estuvo en eso, por lo que se conoció de las grabaciones de la Fiscalía, que Pablo Felipe Robledo le hace caso a esa especie de orientación que le tiran e interviene en el caso de la Ruta del Sol para impedir, en una jugada que impide que se declare la caducidad. ¿Sí? Es como un Estado alineado. Exacto, es lo que les convenía, es lo que le dice Juan Manuel Santos a Luis Fernando Andrade. Dice, no, es que aquí lo que necesitamos es proteger a los banqueros por sobre todo. Y ya estaba hablando con Pablo Felipe Robledo. Y lo que queda claro es que es cualquier cosa menos caducidad. Sí, que es la sanción más importante que se puede dar. Que era la más grave. Que era lo que correspondía para ellos. Para ellos, claro. Entonces, termina Robledo imponiendo un arreglo en 72 horas que incluso llegó hasta plantear que se les transfirieran 700.000 millones de pesos a Aval y a Odebrecht. Lo que pasa es que ese proceso se termina cayendo, ¿sí? Porque la Procuraduría no lo avaló y es lo que resucita el Tribunal de Arbitramiento que falló ahora el 6 de y en esas grabaciones, senadores, donde también aparece hablando Andrade y hacen mención también al procurador, es cuando estaban hablando cómo se podría gestar todo eso lo que usted nos está contando. Exacto, es notorio que entre ellos, y en esos también estuvo Germán Vargas Lleras, recordemos que Robledo Pablo Felipe era un hombre, un cuadro de Germán Vargas Lleras, y que el que manejaba todas las cosas de infraestructura era Germán Vargas. Entonces es notorio, eso ya está fácil de comprobar hasta la saciedad, que todo el gobierno de esos días, con Duque metido en el asunto, llamo la atención, el senador Duque mandando una carta extrañísima, se dedican a ver cómo protegen a Odebrecht y a Luis Carlos Sarmiento Angulo de las sanciones durísimas que les podían caer, y lo logran hasta el fallo del tribunal, en donde vuelve y aparece Duque, o por lo menos su ministra del Transporte, viendo a ver cómo les regala más de 1 billón de pesos a los banqueros, y sobre todo cómo se impide que el tribunal falle, porque es que el tribunal cuenta un montón de verdades que no se hubieran sabido, Vicky, si hubiera habido el acuerdo que intentaron hacer, un acuerdo absolutamente absurdo. ¿Usted se leyó todo el tribunal? Sí. ¿Todo el fallo del tribunal? Sí. ¿Y leyó lo de los periodistas? Sí. ¿Y qué es lo que dicen los periodistas? Lo que pasa es que es impreciso, no hay los detalles que debería haber, entonces ahí falta información al respecto. ¿Pero qué dice específicamente? No, dice que hay un grupo de periodistas que actuaron pues que trabajaban para Odebrecht. ¿Sí? Pero no da los nombres. No da los nombres. Raro que salga sin los nombres, ¿cierto? Sería muy bueno que salieran lo de los nombres, por supuesto, porque ese es un hecho grave, es una cosa que a mí siempre me ha molestado. Yo veo en los medios, no en todos, pero uno ve muchas cosas que tienen cara de publirreportajes. Por ejemplo, en general todas las noticias de Uber tienen cara de ser pagas, lo digo con franqueza, puede que no sean todas, pero esa es la impresión que uno tiene. Y eso me parece una cosa inaceptable, porque acuérdense que en los medios escritos, tal vez ya no ahora, pero antes sí, todo lo que era publicidad iba rodeado de una línea negra. Pero ahora los medios se nos llenaron los escritos de publirreportajes que usted no tiene cómo saber si es o no un publirreportaje. Yo creo que esa es una cosa que debería haber un acuerdo en los medios para desterrar esa práctica. O sea, si van a hacer publicidad, bueno, cobren por ella,
porque ese es parte de su negocio, pero díganle al lector o a quien está oyendo que de eso es de lo que se trata. Están escribiéndonos nuestros oyentes, participando con nuestro hashtag, numeral La Ruta Odebrecht Aval. Juan Pablo Fernández dice, numeral La Ruta Odebrecht Aval, 3 gobiernos untados de corrupción de la Ruta del Sol, Uribe, Santos y Duque, todos actuando para sacar libres a los peces gordos de este escándalo y sobre todo para salvar a los Sarmiento, los banqueros más grandes de Colombia. Por aquí otro oyente, Andrés Pachón, numeral, comienza la ruta Odebrecht Aval en W Radio, sobre lo último en la corrupción, Odebrecht Aval y el debate de Jorge Robledo. León Sin Fronteras, numeral La Ruta Odebrecht Aval. Aquí todos son negociados, sobornos, trampas, mentiras, engaños, demagogia y farsa total. No, León Sin Fronteras, ¿quién será? No tiene fronteras. No, pero realmente es ese sentimiento. Yo pues hago una cosa amable, pero la verdad es que el sentimiento que hay en el país por los hechos, Vicky, es que esto está en un grado de descuadernio absolutamente inaceptable. Ahora, tampoco va a decir que son todos los casos y siempre y todo el mundo. Eso no, eso es un poco exagerado, pero realmente la gente sí está indignada. Y este caso, esta es una historia horrorosa. Ustedes se van a aterrar cuando yo cuente completo este asunto, cómo es que se mueve. Y es realmente irritante. Es un monstruo como de muchas cabezas, pero además es como inmune. Usted a veces no se siente como colombiano impotente. Sí, a veces sí, pero a veces uno también tiene su aire. Fíjese usted cómo al rey del tapen lo sacamos de la fiscalía. Eso produce un fresquito, puede que no resuelva todos los problemas. ¿Cuál es el rey del tapen? Hola. El doctor Néstor Humberto, pues se salió metiendo mentiras, como le es natural, ¿cierto? Pero lo cierto es que lo sacó fue la lucha anticorrupción de los colombianos, y ese es un triunfo. Es más, si usted observa, Vicky, de la salida, y esa es una de las cosas que voy a hablar esta tarde, desde que Martínez sale en mayo, se han conocido una serie de cosas gravísimas que lo incriminan a él en materia grave que no se conocían, ¿sí? Y que de alguna manera han empezado a salir, inclusive las propias decisiones del fiscal ad hoc lo ponen en problemas nuevamente a Néstor Humberto Martínez, y cómo manejó cosas como las de San Miguel, ¿es que se llama? Sí, Andrés San Miguel. Andrés San Miguel, que eso es horrible, la conducta de la fiscalía. Entonces, ese es un avance. Ahora, vamos a ver si logran volver a poner al mando en la fiscalía otra vez el tapen. Mire lo que dice, por ejemplo, Show Teleletal, numeral La Ruta Odebrecht Aval, Santos y Zuluaga, la historia lo juzgará, ya que los mortales no pudimos. Janet Dimate Fuentes, numeral La Ruta Odebrecht Aval, política y corrupción de banqueros y gobernantes. No, pero ahí estamos en la lucha. Yo le hago un llamado cariñoso a quienes están ofendidos con toda razón a que se entienda que hay que seguir luchando. Por ejemplo, esto de Pacífico Rubiales. Este es un hecho nuevo de una inmensa importancia. Todavía no han dado nombres, pero han estado diciendo en plural las campañas, la segunda vuelta del 2014. Eso traducido a nombres quiere decir Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga. Ahora, vamos a ver cómo avanzan las investigaciones y qué se sabe. Pero estamos hablando de otros 7.200 millones de pesos. Ojo, no eran aportes a campañas, eran pagos de sobornos. Yo esta tarde voy a enfatizar en separar una cosa a la otra. Eso porque es muy importante. Que usted le regale una plata a alguien, bueno, eso puede ser. Inclusive una persona adinerada después le regalar una plata a alguien. Pero otra cosa son esos montos que son comprando presidentes, ministros y congresistas. ¿Y por eso usted los llama sobornos? Claro, es que son sobornos, así se llama. Porque lo que estamos ese es el nombre, son es sobornos para llevar a un cohecho. O sea, ¿cómo se la figura, senador? Utilizaron la figura que lo contamos ahora de contratos ficticios. Y cuando fueron a la propia empresa a mirar si se ejecutaron o no el objeto de los contratos, no se hizo. Eso ya son actividades de delincuentes, ¿o no? O el caso de Odebrecht, que tenía una oficina de operaciones estructuradas que era para robarse la plata, para ver cómo se la robaban. Es que parte del problema que tenemos aquí en eso, algo también medio cómico viene en el fallo del Tribunal de Arbitramiento, que dice muchas cosas muy importantes, pero hay algunas que las dicen en un lenguaje que a mí me recuerda cómo usaban el latín en el medioevo para que nadie entendiera. No, yo estoy también llamando a la atención a que hay que decirle al pan pan y al vino vino. El que es un ratero y hay que decírselo en la cara. Pero no puede ser que monten una operación de sobornos, de cohechos, no sé qué, y entonces eso se presente como si fueran cosas, digamos, que la gente no logra entender si al final hubo un delito o no. Y esto es horroroso, a lo que estamos asistiendo es horroroso. Pero y ¿no Colombia es de los quedamos, peores países en eso. Pero ¿no será que nos quedamos, senador, en la indignación porque las pruebas parecieran no ser suficientes? Yo no sé qué más nos va a presentar usted hoy, cómo nos va a hacer toda esta ruta, que me parece que es muy interesante el nombre, La Ruta Odebrecht Aval.
porque ya, pues es que las Voy a pruebas mencionar están. una cosa que no había dicho, pero que caí en cuenta en estos días. Es increíble que un senador de la República en Colombia, o un congresista cualquiera, o un concejal, no tenga más derecho a investigar el funcionamiento del Estado que el que tiene un ciudadano común y corriente. O sea, yo no puedo preguntar nada más que el mismo derecho que tiene un ciudadano común y corriente. ¿Por qué? Porque las normas son así. Entonces, por ejemplo, uno no puede correr, no se le puede, por petición de un congresista, correr el velo corporativo. ¿Qué es correr el velo corporativo? Que yo pueda entrarle a los papeles de un empresario corrupto y mirarle sus papeles. Eso es prácticamente imposible. O sea, a mí me responden con evasivas. Entonces yo le pregunto a la doctora Marta Lucía Ramírez unas cosas y me responde con evasivas. Si usted mira, en Estados Unidos los congresistas tienen poderes mucho más fuertes de citar incluso a los propios monopolios norteamericanos, a los grandes poderes económicos. Ese derecho no lo tenemos los congresistas en Colombia. O sea, todo está montado para el tapen-tapen. Mire cómo es el tapen-tapen en Colombia. Usted sabe que las sanciones que la DIAN le impone a cualquier colombiano por actos de corrupción y por evasión son secretas, Vicky. ¿Ah, sí? Secretas. O sea, yo le he preguntado, me dice, no señor, esto es secreto. O sea, protegiendo al delito, protegiendo al corrupto, ¿cierto? Mientras que si usted se emborracha y en una esquina tiene una pelea, todo Colombia se entera. No, pues imagínese. Pero en estos casos de la DIAN no sucede lo mismo. César Santos dice, el día que la corrupción con recursos del Estado de cadena perpetua quede en cadena perpetua para la corrupción con recursos del Estado, dice, así se acaban inmediatamente los males y flagelos de Colombia, numeral la ruta Odebrecht Aval. Imagínense, ya están planteando es cadena perpetua. Sara Luchis, numeral la ruta Odebrecht Aval, ¿quién y cómo aseguran que Robledo no es juez y parte de este tema? Bueno, lo primero, yo no soy juez, eso es bueno y lo voy a decir esta tarde también, Vicky. Yo soy un senador que investiga y que puede acusar como cualquier ciudadano y es mi deber, pero aquí son los jueces los que juzgan y los que toman las decisiones, y yo soy respetuoso de las decisiones que tomen los jueces, pero yo sí tengo el derecho y mi deber de investigar y de acusar. Ahora me tomo el cuidado de acusar con pruebas, con toda seriedad, con todo rigor, como el país lo sabe, pero al final serán los jueces. Entonces parte de mi pleito fuerte con Néstor Humberto Martínez es que si la Fiscalía no investiga en serio, pues no hay quien investigue, porque ya expliqué que nosotros no podemos investigar, no tenemos los recursos de ley para irnos, para investigar muchas cosas. ¿Y no se ve usted amenazado en su labor de congresista, de investigador de este tema de Odebrecht en particular, cuando el propio Néstor Humberto Martínez lo ha denunciado ante la Corte? Sí, me volvió a denunciar por injuria y calumnia. Bueno, esos son los gajes de este oficio. Es la segunda vez, pero eso apenas se explica por su cinismo, ¿no? Como me dijo alguien, una periodista muy respetable, me dijo, no, es que Martínez cree que va a ganar en las barandas de los juzgados la respetabilidad que no le conceden los colombianos. Bueno, cada uno puede darse gustos como quiera, pero eso no le va a quitar que los colombianos lo han condenado por su conducta. Y esta tarde voy a demostrar con nuevas pruebas cómo la conducta de Martínez fue omisiva. Sí, fue diseñada para no llegar al fondo, a donde habría que llegar. Y por eso es que no hemos llegado al fondo, porque aquí nadie ha investigado el fondo. No lo podemos chiviar, Jairo, pero háblenos de esa conducta omisiva de la que usted habla. ¿En qué consistió? Voy a darle un ejemplo, uno solo. Acabo de confirmar con un penalista. Él partió el proceso de Odebrecht, que es uno solo, lo partió como en 14 procesos distintos. Esa es una manera de decidir mal para enredar las cosas, ¿cierto? Y para no tener que declararse impedido en todo y apenas declararse como en 4 partes impedido para poder seguir metiendo sus narices en el proceso. Lo pongo como un ejemplo, no lo había mencionado, pero es así. Es obvio que esto es un solo caso de corrupción con muchas ramificaciones, pero ¿cómo así que son 14 casos distintos? Esa es una manera de obstaculizar el desarrollo de la justicia. Ahora, no lo digo yo, lo dice el fiscal ad hoc, lo está diciendo también, Espinosa. Y es obvio que eso es dificultar las cosas y es la manera de poder él seguirse entrometiendo en lo que ha debido declararse impedido desde el principio del conjunto de las cosas de Odebrecht. Nos tocó irlo sacando pedacito por pedacito, porque él se dedicó a ocultar las cosas. Por ejemplo, ocultó que él había sido contratista de Odebrecht en el Grupo Aval, nada menos que en el pacto ese de corrupción y de silencio que hicieron en enero del 2016. Eso, o sea, Martínez llega a la Fiscalía engañando a la Corte Suprema de Justicia, a sus electores. Es que esto son cosas absolutamente bochornosas. Y el engaño es una manera de mentir, ¿o no?
Yo pregunto, si los magistrados de la Corte hubieran sabido de sus fuertes relaciones, sus negocios, la plata en sus bolsillos de Odebrecht Aval, en este caso, ¿lo hubieran nombrado fiscal? Probablemente no, ¿no? Senador, ¿cómo hacer un corte de cuentas? Le entiende usted que va a plantear esta tarde en el Congreso. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué falta por investigar en el caso de Odebrecht? ¿Qué falta? ¿Qué es lo que toda la gente se está preguntando? ¿O eso ya quedó ahí? No, yo creo que no ha quedado ahí, o por lo menos yo voy a seguir haciendo esfuerzos porque no ha quedado ahí. Por ejemplo, ¿cómo así que las cosas que se conocieron aquí por este programa y por sus artículos, que involucran en materia grave a Juan Manuel Santos, y lo que hace la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez 8 meses tarde es pedir que lo investigue el Consejo Electoral por violación de topes de campañas? No, es que aquí estamos hablando de sobornos, o sea, aquí estamos hablando de cohecho, aquí estamos hablando de violación del Código Penal. ¿Y cómo así que le piden que proceda a un organismo político que es lo que es el Consejo Nacional Electoral y sin ningún diente? Es asegurarse que se entierra el proceso. Ese proceso se debe adelantar en condiciones de rigor y de seriedad. Y lo mismo pasa con el de Oscar Iván Zuluaga. Porque es que aquí estamos hablando de cosas muy graves, que no se pueden resolver como, no, es que se pasó los topes. No, estamos hablando de otras cosas. No, aquí falta muchísimo por mirar. Y a ver, si se pasaron los topes, ¿por qué no los sancionan? Para empezar por ahí. Sí, pero incluso si lo sancionaran, eso sería como una cortina de humo, porque es que yo repito, no estamos ante un caso. Pero es que ni siquiera por eso, tampoco, senador. No, tampoco. Cierto, es que ni siquiera eso, es evidente. No. Todos los días aparece, en el caso de Juan Manuel Santos, por ejemplo, todos los días aparece un nuevo aporte que entonces, ¿cuánto costó esa reelección? Los Odebrecht confiesan su corrupción y la Fiscalía de Martínez los deja volar. Bueno, se volaron para el Brasil y no hace nada por traerlos tampoco de ninguna manera. Pero obvio, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a avanzar en la investigación? Ahora, esto tiene un problema político que es muy grave. Es que ha habido una manguala de todos los expresidentes de la República, para ponerlo en esos nombres, protegiendo a Martínez y protegiendo que la investigación no avance. Si usted se fija, todos, aquí nadie de los grandes poderes, de los que han mandado entre los mismos con las mismas, ha ayudado a que esto se conozca de verdad a fondo. Por ahí alguna denuncia hicieron, sí, pero que se vaya a fondo, no. Y le alcahuetearon a Martínez toda su conducta y todo su comportamiento. Y mire lo que pasa en la comisión de acusación, cuando un investigador trata de avanzar en el proceso, que se busque responsabilidad, es decir, que determine si hubo o no alguna conducta alejada de la ley, y termina en eso en recusaciones y lo sacan, y ese proceso que venía avanzando está frenado. No hay nada en este momento en ese proceso. Usted que es congresista lo sabe. Sí, así es. Ahí está eso, pues ahí está, digamos, abierto por lo menos el proceso. Pero, por ejemplo, yo acusé a Martínez ante la comisión de acusaciones y nunca abrieron el proceso. A pesar de que había elementos de sobra para abrirlo. Yo insisto, yo no soy juez y yo no soy el que condeno. Pero yo sí creo que lo mínimo que tienen que hacer es por lo menos hacer la pantomima de hacer los procesos, así sea que al final los absuelvan a todos y les den la Cruz de Boyacá y lo que sea, ¿cierto? Pero es que ni investigan. ¿Por qué? Porque esto está politizado, porque esto sabemos que por donde uno se mueva, se tropieza con una serie de cosas que son de una gravedad inaudita y que tienen que ver con todo el poder político y económico de Colombia. Es que nos hemos estrellado, nunca había habido un estrellón tan fuerte en Colombia en torno a un tema de corrupción como este que hemos tenido. Quiero que hagamos un pequeño ejercicio, senador Robledo, y es el siguiente. Yo veo que usted está promocionando su debate en las redes sociales con un grafiquito que dice Jorge Robledo, la ruta Odebrecht Aval, tal, y hay unas fotografías. Yo le voy a preguntar por cada una de esas personas que aparecen en la fotografía. Iván Duque. Ya le conté hace un momento, pues, que él abre una puerta que nunca debió haber abierta y el santismo se la toma o estaba acordado con ellos. Es una pregunta que el doctor Duque nos debería contar, ¿sí? ¿Por qué él se metió por esa vía? Y además, pues, sabemos de todo este escándalo que hay ahora del billón de pesos y cómo pone a Marta Lucía Ramírez, que está impedida para cualquier cosa del Grupo Aval, le entrega todo el superpoder del mundo de la infraestructura. ¿Por qué está impedida? Porque sus relaciones de 20 o 30 años con el Grupo Aval y con Luis Carlos Sarmiento Angulo son muy grandes. Y en Colombia la ley dice que usted se tiene que declarar impedido de dos maneras. O un impedimento de tipo de un año,
sí, por casos específicos, y hay otros impedimentos que son permanentes, que tienen que ver con odio profundo, por ejemplo, que tienen que ver con parentescos y que tienen que ver con gran amistad. Y yo voy a demostrar esta tarde que la doctora Marta Lucía Ramírez y Luis Carlos Sarmiento Angulo tienen una amistad de más de 20 años, que se desarrolla de 1000 maneras, y eso la inhabilita a ella para actuar en ese proceso. Pero ella, por ejemplo, conoce o ha conocido o va a conocer casos directos de infraestructura donde tendría que declararse impedida, Sí, senador. en todo lo que tenga que ver con el Grupo Aval, yo creo. En todo, porque es que esos impedimentos tienen que ver es con que las relaciones rompen la imparcialidad, ¿sí? Rompen la neutralidad. Por eso es que hay impedimentos. Si entonces, por ejemplo, si hay un caso en el que usted tiene que ver con su hermano o un pariente cercano, usted se tiene que dar impedido como funcionario del Estado. ¿Sí? Sigamos con la foto. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Estuvo en las vueltas de regalarles $1 billón a los banqueros, incluidos 650 mil millones a los del Grupo Aval. Y en los detalles hizo una serie de cosas inaceptables. Por ejemplo, anduvo por todo el país declarándolos como terceros de buena fe, cuando ella no tenía esa potestad. Pero era la manera de que esa ley 1882 se les pudiera aplicar, ley que aprobaron entre el Centro Democrático y el santismo en el 2017. Ya usted habló de Marta Lucía Ramírez, la vicepresidente. Aquí me voy por el lado de Néstor Humberto Martínez, que también aparece en la fotografía. Pues hemos hablado bastante del doctor Martínez. Sí, esta tarde voy a decir más cosas al respecto, pero todo el mundo sabe que uno de los más graves problemas para avanzar en la verdad de esto ha sido que ellos hubieran logrado poner a Martínez ahí. Yo cada vez estoy más convencido de que lo pusieron a sabiendas, yo lo he explicado en los debates, de que el caso Odebrecht Aval iba a llegar a la fiscalía, porque ya había estallado el escándalo en Brasil. Y ya habían venido brasileños incluso a Colombia a decir, uy, ¿qué vamos a hacer? Y él estaba metido hasta el cuello en ese asunto. Eso se lo reventó Pisano, acordémonos de Pisano, que es el que desenmascara todas estas conductas. Aparece Juan Manuel Santos en el otro extremo de la fotografía. Pues ya lo encontramos, usted lo mostró muy bien en esas grabaciones que son de la fiscalía, cómo presiona para asegurarse que no le fueran a caducar el contrato a Odebrecht ni al Grupo Aval, y dice con toda la letra que hay que salvarlos. Y lo logró. Y después aprueba con el respaldo de Álvaro Uribe y del Centro Democrático la ley 1882, que es una ley que dice que si un banquero le presta a un contratista, si el contratista no paga, entonces pagamos los colombianos. Eso es lo que dice la ley. El Polo fue el único partido que la votó en contra. Y la ministra y Marta Lucía Ramírez, que es la que manda sobre la ministra y la que manda en el sector, porque Duque le dio a Marta Lucía una fuerza en el sector de la infraestructura, la misma que le dio Santos a Vargas Lleras. En eso también son como cortados por la misma tijera, ¿cierto? Le da un poder descomunal, pues para tomar una serie de decisiones que no podía tomar. Antes de pasar al siguiente en la fotografía, usted sabe que cuando se denuncia algo sobre Juan Manuel Santos, hay un sector en Colombia que ataca en redes sociales y que cree que por la paz que hizo con las FARC Juan Manuel Santos, entonces no habría por qué sacarle este tipo de cosas, no habría por qué denunciarlo. Digamos, ¿el acuerdo de paz con las FARC blindó a Juan Manuel Santos de todo? No, yo no creo eso, no ¿O lo el comparto. Nobel Es lo más, blindó? el Polo Democrático Alternativo, los primeros que propusimos formalmente un acuerdo de paz en Colombia fue el Polo en su programa de constitución. Entonces, cuando Santos, al que le declaramos la oposición, se mete en la idea del proceso de paz, hicimos una cosa que es elemental. Santos no, pero proceso de paz sí. Es que uno no tiene ni por qué atacar ni por qué aprobar todo lo que haga un gobierno. Esos son análisis específicos. Entonces, el Polo y yo defendí el proceso de paz y lo sigo defendiendo. Y esa es una coincidencia que tengo con Santos y eso no tiene ningún problema. Pero en los demás asuntos, en cualquier cosa que aparezca un desacuerdo tiene que aparecer, o sea, y hay que expresarlo. Entonces, todo lo que tenga que ver con el proceso de paz, listo, vamos a seguir cuidando ese proceso, es un error destruirlo. Así pasen cosas tan repudiables como la decisión de Márquez en estos días. Pero la otra cosa es que el doctor Santos, como cualquier colombiano, le toca responder ante la justicia por las cosas que tengan que ver con su gobierno. Eso es así de simple. Lo demás son maniqueísmos y manipulaciones que tampoco acepto para el caso de Álvaro Uribe, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, con quien tengo grandes contradicciones, le pidieron al fiscal que investigara a Esteban Moreno. Se lo pidieron desde el 2017, si no estoy mal, y se hizo el loco Martínez, cuando había pruebas suficientes para haber
le ha abierto proceso a Esteban Moreno. Y después Y con la listo. declaración de Andrés San Miguel, No, pues la ni se guardó. diga, claro, también O sea, la guardó, guardaron en la también. fiscalía. Es que ese es el problema que tenemos en Colombia. como Más de un año. Son es como unas roscas, ¿sí? Entonces, si el que hace una cosa indebida es alguien de la oposición, le caen con todo y no importa qué hagamos y expulsemos y sancionemos y de todo. Pero esto que se está volviendo, incluso apareció un nuevo estilo, es que cuando es alguien de ellos el que cae en hechos de corrupción o de violación de la ley, lo declaran prócer y lo absuelven en los medios de comunicación, ¿cierto? Y entonces también hay que condecorarlo. Debían inventar una nueva medalla más grande que la Cruz de Boyacá para darle a todos esos próceres que están decretando de oficio pues los miembros de los Podemos partidos hacer que una mandan lista en Colombia, pues sí. de próceres. Oiga, y cierra la fotografía Luis Carlos Sarmiento Angulo. Me llama la atención que no metió a Oscar Iván Zuluaga. Sí, pudo ser que se pasó, pero Oscar Iván Zuluaga, esta tarde voy a hablar de él también. Todavía lo puede meter en la Sí, foto. sí, todavía se puede. Ahí atrásito cabe, vea. Sí, Uy, ahí hay no, voy a espacio. hablar esta tarde de él, claro que sí, voy a En la hablar foto tarde todavía hay de mucho esta tarde. espacio en blanco. Las pruebas que hay, que eso no es nuevo, lo que pasa es que aquí parte de las cosas que hay en estos debates es recordar, o sea, Luis Mameri y el Euberto Martorelli, dos jefazos de Odebrecht, señalan que a través de Daniel García Arizabaleta, que era un hombre pagado por Odebrecht, se le envió $1,5 millones a la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Eso es un hecho y de esta tarde lo voy a mencionar porque es una realidad. Y voy a pedir que se investigue. Es más, ¿saben qué voy a pedir que investigue esta tarde también? Que se le vuelva a abrir investigación al caso de los $6,5 millones ¿De Gabriel primero. García? Sí. O sea, él no se quedó con esa plata. Es que eso salió demasiado limpio. Y rápido. De una perfección toda. Y él Termina confesando, aceptando y condenado. solito hizo todo y se embolsilló $6,5 millones. Y el gran descubridor de eso fue ese sabueso de la justicia que es el doctor Martínez Neira, ¿no? Tanta perfección me parece a mí sospechosa. ¿Sí? Entonces yo, entre las cosas que voy a plantear es que le rehablan. No, es que es demasiado perfecto. Es demasiado perfecto. Y le pueden reabrir, y él solito. le pueden reabrir habiendo sido es condenado. probable que ya no se pueda, pero lo voy a mencionar porque yo ya lo había medio tocado en otro debate, pero hoy lo voy a mencionar más. Es que es muy sospechoso que sea tan perfecto como una sola persona de segundo nivel en la estructura del poder nacional sea capaz de armar un cuento de un soborno de $6,5 millones y no le den ni un centavo a nadie, porque a los otros que incriminaron ahí, Vicky, acuérdese, fue porque le ayudaron a a lavar la plata, pero no porque estuvieron en el soborno. Yo sí quisiera que ese tema se volviera a mirar, porque entonces volvemos a lo mismo. El que investigó todo eso, y lo investigó como en 15 días, fue Néstor Humberto Martínez, ¿sí? Y no es de fiar. O sea, esto solo debería permitir que se abriera esa investigación nuevamente. Con su salida lograron algo que era muy importante y era sacar al fiscal ad hoc. Lo sacaron. ¿Se acuerda que el fiscal ad hoc estuvo moviendo, empezó a mover? Por el fiscal ad hoc fue que les tocó, Jairo, compulsar las copias de Andrés San Miguel al Consejo Nacional Electoral. Y además, recuerde que el doctor Espinosa, el fiscal ad hoc del que estamos hablando, fue el que ordenó, pidió, solicitó que se reabriera los procesos contra las exministras, que usted tanto ha mencionado. ¿Qué pasó con eso, por ejemplo? Claro, eso está ahí, pero eso está ahí y además ahí también Martínez entonces termina pringado, como se dice, porque es que el caso de las exministras es igualito al de él, que aprobaron un COMPES que él no podía aprobar porque era contratista o compañero de negocios de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Pero ustedes mencionan una cosa que es bien interesante. Se discute mucho por qué salió Martínez, ¿no? Yo creo que de base lo saca la lucha anticorrupción y su descrédito, pero ahí contaron cosas como, por ejemplo, sacar al fiscal ad hoc del RIN, impedir, dicen otros, que la Corte Suprema lo sacara, porque he oído muchas versiones que dicen que la Corte Suprema estaba mamada de Martínez. ¿Ah, sí? Pues eso lo he oído ¿Lo decir. iba a suspender? Y lo iba a suspender. Pues no sé si sea cierto, pero el hecho es que sí es cierto, es que la sacada de Martínez sacó al fiscal ad hoc Espinosa, ¿sí? Y volvimos a quedar en manos de la gente de Martínez en la fiscalía, ¿sí? Y vamos a ver qué va a pasar, pero de momento no veo que pase mucha cosa, ¿no? Estamos con nuestros oyentes que nos acompañan a esta hora a través de las redes sociales. ¿Al fin estamos en Periscope? No, todavía no. Ah, nunca lo logramos. Ah, muy bien.
Andrés Leighton, numeral la ruta Odebrecht Aval. Gracias al doctor Robledo, que no se cansa de buscar un mejor país para toda la gente de bien. Mi apoyo total. Increíble cómo las leyes están hechas para los delincuentes, dice uno de nuestros oyentes aquí. Paola Torres, no me pierdo hoy el debate del senador Robledo. ¿A qué hora es? Yo espero que podamos empezar a las 5, pero el que sepa la hora precisa de algo en el Senado, Vicky, Sí, que compre baloto, Tiene una porque bola de ya cristal. empezó a adivinar el futuro. Mire lo que dice, se trata de alzar la voz de todos los que con dignidad decimos que Sarmiento no es dueño y señor de este país. Sus lacayos como la ministra tendrán que responder por sus mandatos. Mejor dicho, está durísima. Paola, numeral la ruta Odebrecht Aval. La gente está esperando que usted nos va a mostrar lo que es una ruta. La ruta es, me imagino que es desde donde nace, cómo se mueve y hasta dónde va. Sí. La pregunta es, ¿hoy Odebrecht sigue teniendo poder? ¿Sigue estando infiltrado en el poder? No tengo la certeza, pero es probable que sí. Pero bueno, si no lo tiene Odebrecht, lo supertiene Luis Carlos Sarmiento. Eso es una cosa que es conocida, que para efectos prácticos, eso también lo voy a explicar esta tarde, son idénticos. O sea, aquí hubo un error y sigue habiendo un error en los medios en general. El caso de Odebrecht, el caso de Odebrecht, el caso de Odebrecht, el caso de Odebrecht. No, es el caso de Odebrecht Aval. Es más, había más plata en juego, lo voy a decir esta tarde, de Aval en ese negocio que de Odebrecht. ¿Por qué? Porque Odebrecht tenía la mayoría de las acciones y entonces invirtió un poco más en el equity que llaman, pero la plata que metió Aval en créditos, en todo lo demás, fue muchísimo más grande. O sea, el negocio era más de Aval, o sea, al final se quedaba con más plata el conjunto del grupo Aval en ese negocio que con lo que se quedaba Odebrecht. Eso está matemáticamente demostrado, porque es que no se nos olvide que Aval presta la mitad de la plata de ese negocio, ¿sí? Y le estaba ganando a eso. Le gana, el grupo Aval también manejó la fiducia de ese negocio, manejó la banca de inversión de ese negocio, estaba en la construcción de ese negocio, en la parte financiera de ese negocio. O sea, en todos los aspectos de ese negocio estaba el grupo Puso la Aval. plata. Y prestó una plata muy grande, bueno, y puso el equity que le tocaba, o sea, su inversión, y esto es una de las cosas violatorias de la ley, que los banqueros del Grupo Aval se aguantaron, y es que, y eso lo dice el Tribunal de Arbitramiento, sacaron ilegalmente como ganancias lo que invirtieron. O sea que al final, digamos, la vía no se terminó, apenas iba en el 50% y ellos ya habían sacado lo que habían invertido. O sea que al final aquí no hubo sino plata de los colombianos. Juan Pablo Fernández dice, las pérdidas por la no terminación de la Ruta del Sol 2, 808.000 millones al año, la corrupción la pagamos vía el saqueo del erario y también por la no entrega de las obras. Eso vale. Se afecta el buen funcionamiento de la economía. Numeral, la Ruta Odebrecht Aval. Yo estuve en estos días en la costa y recorrí un poquito por esa vía de la Ruta del Sol y es verdad que está sin terminar y es un desastre lo que hay ahí. Y eso que se señala ahí es cierto. La Contraloría calculó que por cada año en que esa vía no esté terminada, estamos perdiendo 800.000 millones de pesos los colombianos. Los colombianos, y eso tiene un lucro cesante, llamémoslo, ¿sí? Porque eso no se está cumpliendo. Para no mencionar las cantidades de contratistas y trabajadores y gente sencilla que en toda esa zona de la Ruta del Sol se quebró. Ayer salió un artículo en El Espectador donde se cuentan los dramas de un poco de pequeños empresarios, no sé, del negocio de los alimentos. Sí. De una Hoy serie salió de cosas. aquí en la W Bueno, todo el testimonio sí, de... una cosa horrible. Bueno, todo eso son pérdidas de la corrupción de Odebrecht y del Grupo Aval, ¿no? En medio, senador, en medio de todas estas investigaciones, siempre escuchamos, de hecho hubo compulsas de copias contra congresistas. Siempre se habló de que ellos habían jugado un papel muy importante para que estos contratos y bueno, todo esto que estaba buscando Odebrecht se diera. ¿Qué pasó con ese capítulo de los congresistas y los políticos? Pues ahí está, ¿no? Eso está en la Corte Suprema de Justicia, hay algunos que están capturados, pero quiero resaltar este aspecto que es muy desconocido. Ellos son, digamos, de quinto nivel o sexto o tercer nivel en la operación.
O sea, una de las farsas que nos montan en estos años anteriores es que cuando se llegó sobre los senadores, unos cuantos, entonces ya cogieron a las cabezas. Mentira. Mentira, no son las cabezas de nada. Ellos sí hicieron unos oficios y unas cosas ahí y bueno, y en lo que hayan delinquido deben ser sancionados, etcétera, pero no eran las cabezas de eso, ni los jefes, pero a eso se lo tiraron a la galería como tirándole los cristianos a los leones, ¿cierto? Sí, pero detrás de ellos los poderosos de verdad nadie los ha tocado, no los han investigado. Mire, yo le doy este dato. El fiscal que condenó a José Elías Melo, el presidente de Corficolombiana, que es el más grande, y lo condenaron a 12 años de cárcel, que es el que más arriba ha sido tocado, digamos, le exigió a la fiscalía que le abriera proceso a Sarmiento Gutiérrez, el hijo de Sarmiento Angulo. Yo creo que esa es una de las razones por las que Martínez también renunció, para no tener que cumplir esa orientación, ¿sí? Y eso no sucede. Un juez de la República, con las pruebas en la mano, le dice a la fiscalía que le abra un proceso a una persona que está inculpada en materia grave y la fiscalía le importa un pepino. Pero como si no hubiera dicho nada. Pero a los congresistas sí los tienen ahí. Pero es más, cuando esos congresistas intentan hablar, eso también lo sabemos, Vicky, les caen y los callan. Los silencian les meten miedo. ¿Cuántas veces ha levantado la mano Bernardo Elías, el ñoño Elías, a pedirle a la Corte Suprema de Justicia de que él tiene mucha información, que quiere colaborar, que quiere hablar? ¿Y qué ha pasado? No lo han escuchado. No lo dejan, claro. Musa Besaile también en cierto momento le dijo a la Corte, mandó una matriz que él quería colaborar y entregar información, en ese caso el cartel de la toga, y muy seguramente también sobre este caso. ¿Y qué pasó? No lo han escuchado. ¿Cómo entender eso? No, porque pues hay una conspiración del silencio, ¿no? O sea, yo no exagero sobre eso. Si ustedes miran inclusive mis 4 debates, ustedes verán que yo me fui moviendo con mucha prudencia hasta acusar directamente al Grupo Aval, porque inicialmente lo que había eran unos ciertos indicios, pero es que aquí ya tenemos 4 decisiones de autoridad judicial en contra de eso. Las cosas que cuenta el Tribunal de Arbitramiento son muy graves, pero todo el tiempo esto ha estado sometido al tapen-tapen, desde la cúpula del poder del Estado, desde los presidentes de la República y los expresidentes, ¿sí? Es un hecho que es fácil de demostrar. Ahí están todas las pruebas, sistemáticamente se pueden mostrar. Marco López le manda una pregunta, numeral la ruta Odebrecht Aval, que por qué no metió a Uribe en la foto. No, sí, también se ha podido meter. Lo que pasa es que parte del problema es que eso es para teléfonos, sí, pero además porque voy a decir una cosa con toda franqueza. O sea, aparece el gobierno de Uribe en el primer, ¿cómo se dice? En el primer soborno, que es el que termina condenando a García Morales. Pero lo cierto es que pruebas contra Uribe no hay. Sí, o sea, hay cosas que se pueden decir, que se reunió con Marcelo Odebrecht, que no se quitó, pero yo suelo ser muy prudente en mis cosas. Si tengo prueba de verdad, sí. Sí, lo pero dice. yo repito mucho una frase, yo no creo que deba existir el delito de fotografía, que nos lo aplican a todos. Es decir, lo dice por las imágenes en las que aparece en Palacio Uribe recibiendo exacto, en pero su gobierno eso no es prueba suficiente de una actividad delictiva. Yo repito, prefiero ser muy cuidadoso y pasar de uribista, le van a decir uribista. También me van a decir uribista. Que simplemente decir, entonces, ¿qué es que se reencontraron en alguna parte? No puede ser así, porque el delito de fotografía no existe. Y en la vida usted se puede encontrar con mucha gente con la que usted termina fotografiado o no, y eso no prueba que esa foto tenga que ver con una actitud delictiva. De los señalamientos que le han hecho al exministro Andrés Felipe Arias, ¿usted ha encontrado algo? Lo menciona Bula, lo menciona y dice que tenía un sueldo de Odebrecht. Eso lo menciona Bula. Sí, pero digamos que eso tampoco pasó de ahí, eso nadie lo investigó, ¿sí? Y si ese sueldo tenía relación que ver con todas estas ilegalidades y estas corruptelas. Entonces, hay una foto de ese ministro. Pero bueno, pues sí, la foto puede servir, digamos, como parte de un proceso de una investigación y todo, pero eso no, a mi juicio, no condena a nadie. Yo quiero insistir en una cosa que yo sé que me crea más problemas que los que me resuelve, pero yo hago esfuerzos por ser muy cuidadoso con lo que digo, y si no estoy muy seguro de lo que estoy diciendo y no tengo pruebas de verdad, prefiero no decir las cosas que ganarme un aplauso fácil diciendo cosas que no se pueden probar, y aquí está en juego, digamos, ¿cómo se dice? La honra de la gente y la respetabilidad que deben tener todas las personas.
Eso es muy importante. Lo cierto es, senador, que pues aquí hay mucha gente metida del establecimiento que llaman, hay mucha gente metida del poder y lo que estamos viendo, como usted lo mencionaba hace apenas unos instantes, pues como que los de quinta se fueron a la cárcel, ¿cierto? Pero los de arriba tal vez ya nada va a pasar, porque ni han elegido fiscal. Esa es una pregunta que ahorita estaba pensando, ¿no? ¿Por qué no se elige fiscal, no? Sí. ¿Por qué no se elige fiscal? Yo no sé muy bien, no tengo claridad al respecto, porque pues si hay rumores y cosas, que es que no faltan no sé cuántos en el Consejo, En la Corte en la Suprema. Corte Suprema, etcétera, pero lo cierto es que esto debilita la acción de la Fiscalía, como es obvio. O sea, una Fiscalía en manos de una temporalidad casi que indefinida, pues por supuesto. Entonces yo a ratos también pienso, bueno, eso no tiene que ver, pues hago la pregunta simplemente, con que todavía este asunto no ha llegado al fondo y hay grandes poderes para que no llegue al fondo. El primer problema es que el presidente no ha mandado la terna. O sea, ¿por Sí, qué no manda la terna? esa es Uno la pregunta en pregunta. Palacio, ¿por qué no manda la terna? Y le dicen, no, porque la Corte está incompleta. Uno pregunta en la Corte, no, nos estamos eligiendo, pero es que además el presidente no ha mandado la terna. Sí, entonces, ahora lo cierto es que por la razón que sea, esa interinidad en la Fiscalía, pues le hace daño a la búsqueda de la verdad, si es que Pero se le quiere sirve a buscar la muchos, verdad, le claro, sirve a no, muchos. obvio, claro, esa interinidad no es buena para nada, y más en ¿En un qué proceso. concepto tiene a este fiscal encargado? Realmente no, o sea, no, me cuesta trabajo valorarlo no tengo, digamos, elementos suficientes, pero sí hay cosas que son preocupantes. Él llega allí con Néstor Humberto Martínez. Y hubo una cosa en la que yo protesté, ¿no? Y es que le allanan la oficina al fiscal ad hoc el día en que el fiscal ad hoc renuncia, se le allana a la fiscalía. Eso me parece una conducta absolutamente inaceptable. ¿Cómo? Sí, claro, eso lo sacó CMI en el noticiero. Hay un allanamiento del CTI a la oficina de Espinosa el día en que Espinosa renuncia. Que van y sacan todo. Claro, y le sacan una serie de documentos y de pruebas y de cosas, ¿sí? E inclusive lo que se termina haciendo como intentar, o sea, era obvio que en los procesos de Espinosa han debido continuar como una decisión obvia, ¿sí? Y resulta que, hasta donde yo entiendo, eso no sucedió de esa manera. Sí, y eso me parece bien, pero bien discutible. Ay, mire, nos mandan esto que me parece divertido. Mandy Nieto dice, Vicky, lean de atrás para adelante la palabra sobornos, única que tiene su significado implícito. Numeral Robledo en la W, numeral La Ruta Odebrecht Aval. Y léalo y verá que es sobornos al revés, son robos. ¿Verdad? ¿Sí? Son robos. Haga el ejercicio, mírelo acá, mírelo acá. Son robos. Sí, claro, está muy bien. Los sobornos son La robos. Sí, son robos. Eso es una buena cosa que es bueno que se sepa. Es que, porque el soborno aparece entonces, Odebrecht Aval pagando unos sobornos. Pero la gente a rato se le olvida que eso que ellos pagan, después nos lo roban para recuperarlo. Sí, entonces a ratos pareciera que no, es que ellos están como locos y regalan una plata para cogerse un negocio. No, es que esa plata después nos la roban en los peajes y en las distintas cosas del negocio que capturan, que logran conseguir con el soborno. Entonces, la idea de que el soborno es un robo, yo creo que es una muy buena, es muy precisa realmente en los hechos, ¿no? Es la tendencia número 1 a esta hora numeral, la ruta Odebrecht Aval. Senador, yo no sé si la gente se agota a veces de estar oyendo y oyendo lo mismo. Hay que, digamos, ya dejar que las cosas pasen así o hay que insistir y persistir, aunque sea para que la gente esté enterada. No, yo creo que en la medida en que salgan cosas nuevas hay que hablar de las cosas nuevas. Ahora, no crean que para mí no es bien pesado esto también, Vicky, pero es que alguien tiene que hacer un oficio, porque no es posible que se sepan las ccosas que se han conocido, no es posible que salga lo que sale del Tribunal de Arbitramiento, el intento de regalarles a estos personajes $1 billón y eso no sea tema de conversación. Sí, las cosas que se supieron por esas grabaciones que no utilizó la Fiscalía para avanzar en el proceso. Todo eso se debe conocer, pero es verdad, ya 4 debates sobre un mismo tema. Yo también estoy cansado, pero bueno, ¿qué hacemos al respecto? Yo llamo a los colombianos a que sigamos luchando, sí, porque este caso y otros casos. Hay gente sí. que uno la ve en la actitud de, ay, mire, ya eso se quedó así, ya Juan Manuel Santos hizo la paz, ya Zuluaga no fue candidato, ya. No, eso, o sea, la impunidad y que las cosas no se tratan a fondo es la certeza de nuevas corruptelas.
O sea, en parte estamos como estamos porque llevamos toda la vida, ¿sí? Toda la vida delinquiendo, robando, maltratando, atropellando, etcétera, y no pasa nada. Entonces, cada vez más son los corruptos los que están en la cúspide del Estado. Y entonces cada vez el país está peor y el país se está hundiendo. O sea, estos no son asuntos de menor cuantía. Es que miren ustedes la cifra, 800.000 millones de pesos al año perdidos en esa sola vía porque no la terminaron, calculado por la Contraloría. La Ruta del Sol. En la Ruta del Sol estamos hablando. Ahora, ¿cuándo irán a terminar eso? ¿Sí? Y Sí, mientras porque tanto una la cosa es gente, el debate y la todo, gente allá pero la sufriendo. ruta, es decir, la construcción Claro. quedó en la mitad. Miren, cuando estalló este escándalo, ellos han debido entregar, habían tenido que tener ese enero entregado el 100% y habían entregado el 52%, o sea, el incumplimiento total. Y ahora seguimos en el 52%, pero además la vía se está deteriorando, lo construido se está deteriorando. O sea, entonces, bueno, yo entiendo que la gente se desespere, pero bueno, hay otros que tenemos que insistir ¿Citó a porque es alguien nuestro para el trabajo. debate de hoy? Sí, las dos ministras, la ministra del Interior y la ministra del Transporte, y está invitada la doctora Marta Lucía Ramírez, a quien le extiendo cordial invitación. Sería muy bueno que estuviera allá, porque vamos a hablar muy duro, y lo voy a probar, que ella está impedida en todo lo que tenga que ver con Luis Carlos Sarmiento Angulo. Pero además déjeme yo aclarar una cosa, impedirse no quiere decir que uno acepte corrupción ni cosas de ese corte. Impedirse lo que quiere decir es, yo tengo tal relación con la otra persona interesada, que es mejor que eso lo atienda otra persona que garantice con más facilidad o que garantice de verdad la neutralidad, la objetividad, etcétera. Eso es todo. Yo no entiendo por qué se niegan a impedirse. Bueno, en el caso de Néstor Humberto sí quedó claro por qué se niegan a impedirse, porque el hombre quería era ferrocarrilear el proceso. ¿Y usted ha visto cuántos funcionarios de los gobiernos, muchos han terminado trabajando en el Grupo Aval o de ahí saliendo otro cargo público? La puerta giratoria, te voy a hablar de esto esta tarde, una de las cosas más detestables del funcionamiento del Estado colombiano. Entonces van y vienen del Estado a los negocios como Pedro por su casa y nos echan el cuento de que es que ellos pues son unos sabios y no se declaran impedidos por nada. Eso es mentira. Mira, o sea, no es posible tratar con objetividad a la persona que es cercana a uno. Eso no es posible, Vicky. Es que no somos fieras. O sea, los seres humanos nos afectan esas cosas. Entonces usted no puede tener una relación de amistad con alguien y de negocios y de todo, 20 o 30 años y pensar que va a ser objetivo en el tratamiento de esos hechos. Eso es paja, no sucede, no somos fieras. Repito una frase que no sé si ya la mencioné, pero la voy a reiterar. Los amigos son la familia que uno escoge. O sea, es más fácil tener un fuerte vínculo con un amigo que con un familiar. Uno puede tener familiares que no ha visto en los últimos 20 años. Pero lo de las amistades es una cosa ultra profunda y eso rompe con la objetividad, con la neutralidad. No es posible. Decía un analista, la única justicia, digamos, perfecta es la que se imparte entre extraños. El solo hecho de que usted y yo nos hayamos visto aquí unas cuantas veces, Vicky, crea una relación que hace que no sea tan fácil, digamos, manejar las relaciones de neutralidad y objetividad. Es que yo repito, no somos fieras. Entonces no me va a decir a mí doña Marta Lucía Ramírez, que lleva 20 años en negocios con Luis Carlos Sarmiento, que es lo que es en buena medida porque Luis Carlos Sarmiento la puso ahí, y ahora me dice, no, que es que ella es técnica y es súper objetiva y que no sé qué. No, a mí ese cuento no me lo echan, eso no es serio plantearlo de esa manera. Pues estaremos muy atentos a las 5 de la tarde a este debate que ha citado por cuarta vez sobre Odebrecht y todos sus tentáculos en Colombia. El senador Jorge Robledo, se va usted con la tendencia 1, numeral, la ruta Odebrecht Aval, lo que quiere decir que a la gente le sigue importando este tema. Y se va con otra tendencia, numeral Robledo en la W. Bueno, pues se va con dos tendencias. Eso me alegra. Se volvió la felicito, tendencia. ¿no? La es usted, la dueña de este balón aquí. Muchas gracias, senador, Vicky. Nuevamente mil gracias. Y le saludo su valor para decir cosas. Yo sé que se le crean mil problemas de todos los tipos, para un lado, para otro, pero bueno. Creo ¿Sabe que cuál es la ironía? Sí. Que en campaña yo era petrista. Ahora soy uribista. Por estos días estoy uribista. A mí me pasa algo parecido, no crea que no. Hoy van a decir que está uribista porque usted Sí. dijo que no había pruebas contra Uribe en Odebrecht. Sí. Mejor dicho, pues le por lo van menos a no cascar. las suficientes. Tiene una responsabilidad política porque eso no ha debido suceder en su gobierno. Era su viceministro, él lo puso ahí. Y yo sí quisiera que se investigara más y por eso lo voy a volver a plantear esta tarde para ver qué nuevos esqueletos salen de los armarios. Eso sería bien interesante. Nos llama y le ayudamos a echarlos en cajitas. Bueno. Chao, senador.